Hola, gente del canal. La historia de hoy trata de ese tipo de miedo que no te hace gritar, pero que te hace cuestionar tu propia autoridad dentro de casa. Voy a contar cómo un invitado no deseado tomó mi lugar y me hizo servirle té en un silencio absoluto. Mi nombre es Kenji, y esto ocurrió en 2023, en una antigua casa tradicional que heredé de mis abuelos, ubicada en un barrio silencioso y preservado de Kioto. Siempre me enorgullecí de ese lugar. Era mi santuario, mi espacio de control absoluto, donde cada objeto tenía su sitio definido por mí. Era una tarde de otoño y la lluvia caía suavemente en el jardín interno, creando ese sonido relajante del agua golpeando las piedras. Mi esposa había salido a visitar a su hermana y yo estaba solo, aprovechando la quietud para organizar algunos documentos antiguos en la sala de estar. Fui a la cocina a preparar una tetera de té verde, y el silencio de la casa era reconfortante. Sin embargo, cuando regresé a la sala principal con la bandeja en las manos, sentí un cambio drástico en la atmósfera. El aire ya no era liviano, era denso, cargado de una presencia antigua y autoritaria, como si la jerarquía de la casa hubiera sido reescrita mientras estuve fuera apenas 5 minutos. Sentado en mi cojín favorito, en el lugar de honor de la sala, había una figura a la que jamás había invitado, pero que parecía haber estado allí durante siglos. Era un anciano, de baja estatura, vestido con un kimono de seda de una calidad lujosa, con estampados discretos que indicaban una riqueza antigua. Lo que rompía la imagen de un abuelo respetable era su cabeza, desproporcionadamente grande y alargada hacia atrás, lisa y calva, con la forma inconfundible de una calabaza. Sostenía una larga pipa, kiseru, con una elegancia casual, soltando bocanadas de un humo aromático que se mezclaba con el olor de la lluvia. Observaba el jardín con una serenidad absoluta, comportándose como si aquella casa, aquel jardín y ese momento fueran propiedades inalienables suyas, y yo fuera apenas un intruso o un sirviente que había tardado demasiado. Mi reacción natural debería haber sido confrontarlo, preguntarle quién era y cómo había entrado sin activar la alarma, pero las palabras simplemente desaparecieron de mi mente. No era miedo físico, como si fuera a atacarme, era una confusión psíquica profunda, una especie de parálisis social sobrenatural. Su presencia irradiaba una autoridad tan densa e incuestionable que mi cerebro empezó a fallar, incapaz de procesar la invasión. Se volvió lentamente hacia mí con una sonrisa enigmática y ojos semicerrados que brillaban con una inteligencia maliciosa, y sin decir una sola palabra, solo señaló con un dedo arrugado la taza vacía frente a él. No fue una solicitud, fue una orden silenciosa de un amo, y para mi horror, mi cuerpo obedeció automáticamente, sirviendo el té con manos temblorosas. Mientras bebía el té, el sonido del sorbo resonaba en la sala silenciosa de un modo que me hacía sentir pequeño. Sostenía la taza con una naturalidad irritante, como si hubiera hecho eso 1000 veces en esa misma sala. Permanecí de pie, sosteniendo la bandeja contra mi pecho como un escudo inútil, sintiendo una mezcla extraña de indignación y sumisión total. Era como si mis recuerdos de haber comprado la casa, de haber reformado el piso y elegido las cortinas, se volvieran nebulosos, reemplazados por una falsa realidad donde él siempre había sido el señor de esa mansión. Golpeaba las cenizas de la pipa en mi cenicero de cerámica favorito con un desdén casual, y el humo que exhalaba no olía a tabaco común, sino a algo antiguo y almizclado, un aroma que parecía impregnar las paredes y reclamar el espacio como suyo. Intenté obligar a mi voz a funcionar. Intenté formular una frase sencilla como «¿Quién es usted?» o «Salga de mi casa», pero mi garganta parecía anestesiada. Mi mente
luchando contra la niebla psíquica, finalmente conectó con las historias que mi abuelo contaba sobre el comandante supremo de los espíritus, aquel que entra en las casas y actúa como dueño. La forma alargada de su cabeza, como una calabaza pulida, era la marca innegable del Nurarigión. No era un simple invasor humano, era una entidad de arrogancia suprema. Comprendí, con un sudor frío bajándome por la espalda, que no podía expulsarlo porque, en ese momento, bajo su influencia, la casa era suya. Las leyes físicas y sociales de propiedad habían sido suspendidas por la mera voluntad de su presencia, y yo era apenas un visitante tolerado en mi propio hogar. El anciano suspiró satisfecho tras el último sorbo de té, un sonido que resonó como un veredicto sobre la calidad de mi hospitalidad forzada. Dejó la taza sobre la mesa con un clic suave y comenzó a mirar alrededor de la sala, criticando silenciosamente la disposición de los muebles con un leve gesto de desagrado, como si el feng shui de mi casa ofendiera su sensibilidad milenaria. Se levantó, sus movimientos fluidos y sin el beso de la edad que aparentaba, y caminó hacia un jarrón con flores que mi esposa había arreglado con tanto cariño esa mañana. Con un gesto casual y despectivo, arrancó una de las flores que consideró imperfecta y la tiró al suelo. Ese simple acto de redecoración fue un golpe brutal a mi ego. Estaba editando mi realidad, ajustando mi casa a su gusto, y sentí un conflicto interno, una voluntad de intervenir que fue inmediatamente sofocada por la atmósfera pesada que me mantenía atrapado en el papel de observador pasivo, como una sombra en mi propia vida. Mientras caminaba por la sala, examinando mis libros y cuadros, como si estuviera en un museo particular dedicado a su aburrimiento, comencé a notar que su presencia traía consigo un cambio sutil, pero perturbador, en la luz y el sonido del ambiente. Las sombras en las esquinas de la sala parecían alargarse y moverse de forma no natural, como si estuvieran vivas y respondieran a la cercanía de su maestro. Escuché susurros débiles e indistintos provenientes del pasillo oscuro que llevaba a los dormitorios, sonidos de pasitos y risas apagadas que no pertenecían a nadie que viviera allí. La leyenda decía que donde el Nurarigión va, un séquito de figuras invisibles lo sigue, y empecé a sentir el pánico real de que mi casa se estuviera convirtiendo en un punto de reunión, un cuartel general temporal para el mundo oculto. Se detuvo ante un espejo antiguo, se acomodó la gola del kimono y sonrió a su reflejo. En ese espejo, por una fracción de segundo, no vi el reflejo de la sala detrás de él, sino una niebla oscura y poblada que parecía acechar a través del vidrio. El visitante indeseado finalmente pareció cansarse de la monotonía de mi sala. Me dirigió una última mirada crítica, como si yo fuera un mueble fuera de lugar, y caminó hacia la entrada, Genkan, con pasos lentos y decididos. Quería correr tras él, gritar, exigir explicaciones, pero mis pies siguieron pegados al piso, atrapados por esa autoridad invisible. Se puso sus sandalias de madera, jeta, con calma, abrió la puerta principal y salió hacia la lluvia suave del atardecer, sin mirar atrás, sin agradecer el té, sin siquiera reconocer que estaba dejando la casa de otra persona. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él con un clic suave, la presión atmosférica en la casa cambió instantáneamente, como si un peso hubiera sido retirado del aire, y mis pulmones finalmente lograron tomar una respiración completa y temblorosa, liberados de aquel yugo silencioso. La parálisis se disipó tan rápido como había llegado, dejando en su lugar un temblor incontrolable en mis piernas y manos. Corrí hacia la puerta y la aseguré con todas las llaves y pestillos posibles, un gesto inútil y desesperado para intentar recuperar algún sentido de seguridad y control sobre mi santuario violado.
Miré por la ventana, esperando verlo caminar por la calle, pero la acera estaba desierta. No había señal del anciano de cabeza alargada, ni huellas mojadas, en el camino de piedra, como si se hubiera disuelto en la misma neblina de la lluvia. Volví a la sala de estar, intentando convencerme de que había dormitado e imaginado todo. Tal vez un sueño vívido causado por el cansancio, pero la evidencia física estaba allí para burlarse de mi irracionalidad. La taza de té sobre la mesa estaba vacía, aún tibia al tacto, y el olor de ese humo antiguo y almizclado flotaba en el aire, una marca olfativa persistente de la visita de aquella figura imposible. Mi esposa llegó poco después, trayendo la normalidad ruidosa del mundo exterior, con bolsas de compras y historias sobre el tráfico. Apenas puso un pie en la sala, sin embargo, se detuvo y frunció la nariz, preguntando qué era ese olor extraño, algo como madera vieja y especias. Me congelé. Intenté formular una respuesta coherente, pero ¿cómo podía decirle que el comandante supremo de los espíritus acababa de hacer una parada en nuestra sala de estar? Balbuceé algo sobre haber probado un incienso nuevo que encontré en un cajón, una mentira débil que ella aceptó con desconfianza. Me sentí aislado en aquel secreto, cargando el peso de saber que nuestra seguridad doméstica era una ilusión frágil, fácilmente quebrada por quien quisiera entrar sin invitación. Esa noche, la casa parecía haber cambiado de personalidad. Las luces parecían más débiles y las esquinas de los cuartos más oscuras. No podía sentarme en mi sillón, aquel en el que él se había instalado con tanta propiedad. Ahora, parecía contaminado por su presencia, como si una parte de esa energía autoritaria permaneciera impregnada en la tela. Pasaba junto al mueble y sentía un escalofrío en la nuca, una sensación de rechazo magnético. Mi esposa se fue a dormir temprano, pero yo permanecí despierto, vagando por los pasillos, revisando los cerrojos de las ventanas por 10ª vez, sobresaltado por cada crujido de la madera, temiendo ver aquella cabeza alargada recortada contra la luz de la luna en el jardín. La visita había durado minutos, pero la marca psicológica parecía permanente. En los días que siguieron, la sensación de violación no disminuyó. Al contrario, se transformó en una paranoia silenciosa. Empecé a notar que la dinámica de la casa había cambiado sutilmente, como si la visita de aquel anciano hubiera dejado una puerta invisible abierta para siempre. Objetos que yo dejaba en un sitio parecían moverse milimétricamente cuando daba la espalda. Un libro que se deslizaba en la estantería, un par de sandalias que cambiaba de ángulo en el gencán. No eran movimientos bruscos, sino ajustes precisos, como si alguien estuviera corrigiendo constantemente mi desorganización, manteniendo el orden que él prefería. Me sentía vigilado por estos pequeños cambios, viviendo bajo la tutela de una presencia exigente que, aunque invisible, seguía dictando las reglas del ambiente. El punto focal de esta nueva realidad era el cojín de seda donde él se había sentado. Intenté, en un acto de rebeldía doméstica, lavar la funda y volver a colocarla, pero siempre que intentaba sentarme allí para leer o ver la televisión, una ola de náuseas y vértigo me golpeaba. Era un rechazo físico, como si el espacio todavía estuviera ocupado por una densidad energética que no toleraba mi intrusión. Terminé comprando un sillón nuevo y colocándolo en otro rincón, dejando ese espacio vacío, un lugar reservado, no oficial en mi propia sala. Mi esposa lo encontró extraño, pero no podía explicarle que ese metro cuadrado de tatami ya no nos pertenecía. Había sido reclamado por una figura que podía volver en cualquier momento a inspeccionar su dominio. Esa convivencia forzada con lo invisible empezó a desgastar mis nervios y a afectar mi percepción de propiedad. Miraba la escritura de la casa, guardada en la caja fuerte,
y me parecía solo un pedazo de papel sin valor real. ¿De qué servía tener mi nombre en el registro si una entidad podía entrar, sentarse y asumir el control sin que yo pudiera mover un dedo? Comencé a buscar obsesivamente rituales de protección y limpieza espiritual, esparciendo sal gruesa en las esquinas y colgando amuletos o fuda en las puertas, pero en el fondo sabía que eso era inútil contra alguien como el Nurarigión. Él no era un espíritu maligno que pudiera ser exorcizado. Era una fuerza de la naturaleza, una regla antigua que operaba por encima de nuestras defensas modernas. Intentar detenerlo era como intentar prohibir al viento entrar por una ventana abierta. El peor momento ocurrió aproximadamente un mes después. Llegué a casa temprano del trabajo y encontré la puerta principal sin llave. Entré con el corazón acelerado, temiendo un robo común, pero la casa estaba intacta y silenciosa. Fui a la cocina y la tetera estaba caliente, con vapor saliendo por el pico. En la sala de estar, el cojín, reservado, estaba ligeramente hundido, y el olor inconfundible de humo antiguo y almizclado flotaba en el aire, fresco y fuerte. Había vuelto mientras yo estaba fuera. Había preparado su propio té. La audacia de esa visita fantasma, la certeza de que venía y se iba cuando quería, transformó mi miedo en una resignación agotada. Yo no era el dueño de la casa, era solo el cuidador que pagaba las cuentas para que él tuviera un lugar cómodo donde descansar en sus misteriosos viajes. La resignación terminó alcanzando también a mi esposa, aun sin que yo tuviera el coraje de contarle la verdad completa sobre el visitante de cabeza alargada. Empezó a evitar la sala de estar intuitivamente por las tardes, diciendo que el cuarto estaba demasiado frío a esa hora o que la luz le provocaba dolores de cabeza repentinos. Nosotros, los supuestos dueños de la propiedad, comenzamos a vivir confinados en el piso superior o en la cocina, cediendo el espacio más amplio y cómodo de la casa al visitante invisible y sus horarios silenciosos. Era una convivencia humillante y extraña. Pagábamos la hipoteca y los impuestos, pero caminábamos de puntillas en nuestro propio piso para no molestar a la presencia que parecía juzgar nuestra existencia ruidosa e innecesaria. La casa, que debía ser nuestro refugio seguro del mundo, se convirtió en un territorio compartido donde nosotros éramos claramente la parte más débil y prescindible de la jerarquía doméstica. La confirmación final de que habíamos perdido el control de nuestro hogar llegó una noche en que intentamos ofrecer una cena a algunos amigos cercanos. El ambiente era agradable y ligero hasta que el reloj de péndulo en Mindoshi, el pasillo marcó las 7. De repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor, la conversación murió. Nuestros amigos comenzaron a mostrarse inquietos, mirando hacia los rincones oscuros de la sala, frotándose los brazos como si sintieran una corriente de aire helado. Uno de ellos me preguntó en un susurro, pálido, si había alguien más en la casa, además de nosotros, pues tenía la clara y desconcertante sensación de estar siendo observado por muchas personas al mismo tiempo. Miré discretamente hacia el espejo antiguo en la pared y por el reflejo vi que la sala no estaba vacía. Sombras densas y formas indistintas se aglomeraban detrás de los sofás y de nuestros invitados, como una corte silenciosa e impaciente que esperaba que los intrusos humanos se marcharan. El Nurarillón no llegaba solo. Traía su séquito, y nosotros estábamos estorbando su reunión. La cena terminó de manera abrupta y embarazosa. Nuestros amigos inventaron excusas sobre compromisos tempranos y parientes enfermos, huyendo de la casa como si estuviera a punto de derrumbarse, aunque la presión era solo psíquica. En cuanto el último coche se fue, el silencio de la casa cambió de calidad. No quedó vacío, sino lleno.
Mientras mi esposa y yo subíamos apresurados al dormitorio para encerrarnos, escuchamos sonidos inconfundibles provenientes de la sala de estar que acabábamos de abandonar. No eran sonidos típicos de terror, como gemidos o cadenas, sino sonidos de convivencia. El tintinear suave de la cerámica, el arrastre de muebles siendo ajustados y un murmullo bajo de muchas voces, conversando en un tono ameno e incomprensible. El Nurarigion estaba ofreciendo su propia recepción, usando nuestra sala, nuestra luz y probablemente el resto de las bebidas que habíamos dejado, y nosotros éramos los únicos no invitados a la fiesta en nuestra propia residencia. Esa noche fue el punto de quiebre, el momento en que nuestra resistencia psicológica finalmente cedió bajo el peso de esa ocupación sobrenatural. Decidimos a la mañana siguiente, con ojeras profundas y los nervios destruidos, que pondríamos la casa en venta inmediatamente. La decisión no se tomó con tristeza ni nostalgia, sino con un sentido de urgencia por escapar, como refugiados huyendo de un territorio anexado por una potencia extranjera invencible. Empacar nuestras cosas se convirtió en un proceso tenso. Nos movíamos por la casa pidiendo permiso silencioso a cada objeto que metíamos en las cajas, temiendo ofender al verdadero dueño al llevarnos algo que pudiera ser de su agrado. Dejamos atrás el sillón nuevo, el juego de té de porcelana que él había usado y, por supuesto, el cojín de seda en el lugar de honor. Eran tributos, un pago final para garantizar que nos dejara ir sin represalias, una ofrenda de paz al comandante supremo. Vender la casa se convirtió en un proceso lento y agonizante, una verdadera tortura psicológica. Durante las visitas de corredores e interesados, permanecía en un estado de alerta constante, sudando frío, rezando para que el señor de la casa no decidiera materializarse en el sofá y pedir té a los visitantes. Curiosamente, él nunca apareció físicamente en esas ocasiones, pero su influencia pesada saturaba el ambiente. Muchas personas entraban animadas por la fachada tradicional, pero al cruzar el umbral de la sala de estar, sus expresiones cambiaban, bajaban el tono de voz instintivamente, caminaban con pasos contenidos y mostraban un malestar visible, como si hubieran entrado sin querer en la oficina de un juez severo. Algunos salían apresurados, quejándose de dolores de cabeza repentinos o de una sensación opresiva de estar siendo juzgados por alguien que no podían ver, rechazados por la propia atmósfera de la vivienda. Sin embargo, hubo una pareja que reaccionó de manera diferente y eso selló el negocio y nuestro destino de fuga. Eran personas adineradas, venidas de la capital, con una postura arrogante y un aire de superioridad que, irónicamente, parecía resonar perfectamente con la energía del Nurarigion. No se sintieron oprimidos, al contrario, se sintieron empoderados. Caminaron por la sala criticando nuestra decoración, lo que quedaba de ella, y haciendo planes grandiosos de reforma, actuando con la misma presunción de propiedad que la entidad demostraba. Observé, con un escalofrío en la columna, cómo la casa parecía aceptarlos. Las sombras no se agitaron, y el aire permaneció tranquilo. Me di cuenta, horrorizado, de que el Nurarigion no estaba siendo expulsado, solo estaba aprobando la llegada de sus nuevos sirvientes, personas cuya arrogancia sería un entretenimiento adecuado o un espejo de la suya. Firmamos los papeles de la venta con una rapidez que rozaba la desesperación, aceptando un valor por debajo del mercado solo para librarnos de esa dirección y de esa sombra psicológica. El día de la mudanza, mientras cargábamos la última caja al camión, no pude resistir mirar hacia atrás, hacia la ventana de la sala de estar que daba al jardín. El sol se estaba poniendo,
creando ese mismo juego de luz y sombra de la tarde en que todo comenzó. Y allí estaba él, la silueta inconfundible de la cabeza en forma de calabaza recortada contra la luz interior, inmóvil y serena. Vi un hilo de humo elevarse lentamente, formando espirales contra el vidrio. No saludó, no sonrió, no mostró triunfo, solo estaba allí, existiendo en su plenitud de dueño, indiferente a nuestra partida, como si fuéramos solo polvo barrido hacia afuera. Hoy vivimos en un apartamento moderno, en un piso alto, lleno de luz artificial y sin rincones oscuros ni historia antigua. Mi esposa parece haber superado la situación, pero yo llevo la marca de aquella invasión. Nunca más pude relajarme completamente en mi propia casa. Cada vez que entro en la sala y encuentro silencio, mi corazón se detiene un segundo, esperando ver una figura sentada en mi sillón, exigiendo ser servida. El Nurariyón me enseñó la lección más humillante de todas. Nuestra idea de propiedad es una ilusión frágil. Somos solo huéspedes pasajeros en el mundo, y existen señores antiguos que caminan entre nosotros, entrando donde quieren, cuando quieren, y lo único que podemos hacer es servir el té y agradecer por permitirnos salir ilesos de su dominio. Si te gustó esta leyenda urbana de Japón, deja tu like y compártela con tus amigos. Y si quieres descubrir nuevas historias, sigue el canal y activa la campanita.